Así de que le felicito en esta mañana por estar en este lugar y por ser un hombre y una mujer que manifiesta el amor y el servicio al Señor. Como tenemos poco tiempo, si usted puede abrir su Biblia en el libro de Malaquías, por favor, podemos leer en esta mañana lo que nos dice Malaquías. Malaquías dice de la siguiente manera: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos se edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de la tierra. Estamos iniciando un año nuevo, y cuando tenemos esta pretensión de iniciar un año nuevo, nos hacemos ilusiones, hacemos planes y tenemos expectativas de cómo puede ser lo mejor posible de que nos vaya en el año que iniciamos. Algunas personas tienen iniciativas, tienen expectativas o tienen planes de lo que pudiera ser este año 2022. Pero también hay muchas personas que en este sentido tienen expectativas muertas, aspiraciones muertas. Lo que ha dejado estos tiempos es precisamente una connotación tal vez de decepción, tal vez de derrota por la situación que hemos vivido. Lo importante aquí es entender lo siguiente: cuando apareció la pandemia, apareció un acontecimiento que iba a cambiar la vida de los seres humanos desde todo punto de vista. Sin embargo, no comprender esto, un acontecimiento que cambiaba la vida de los seres humanos, traía unas expectativas muertas, porque después de que apareció la pandemia, una de las frases predominantes fue cuando pase todo esto. Y llevamos 2 años y nada que pase todo esto. Por no comprender que ha llegado al mundo, a la historia de la humanidad, acontecimientos que ha cambiado la realidad de los seres humanos. Y si usted y yo caminamos sobre esperanzas falsas, en donde apuntamos a que las cosas mejoren, a que las situaciones mejoren, pues nos vamos a morir de ilusiones, y de ilusiones rotas y de sueños rotos, por no aprender a vivir a través de la realidad. Pues los acontecimientos que han llegado al mundo no son acontecimientos simplemente como la pandemia, sino son una serie de acontecimientos enlazados todos dentro de sí, porque son los acontecimientos que se han iniciado en el cumplimiento de la palabra de Dios para los últimos tiempos. Y usted tiene la bendición, usted tiene el privilegio de poder entenderlos, usted tiene la bendición de poder discernirlos, para que no andemos de tumbo en tumbo mirando a ver cuándo la situación se mejora. Y entonces usted en este inicio de año va a pensar: ¿cómo me va
a ir este año? ¿Cómo me va a ir mejor este año? Uno de los acontecimientos, por ejemplo, que viene acompañado de la pandemia, es el acontecimiento espiritual que ha venido sobre el mundo, sobre la iglesia. Tenemos un acontecimiento. Si la pandemia fue trágica, la espiritualidad en la vida de la iglesia hoy es trágica. No solamente tenemos ese problema, tenemos un problema espiritual en medio de la iglesia que ha reducido la capacidad, la fe en la mayoría de las personas, y la iglesia ha adoptado una nueva forma de fe. Así de que entonces, en primer lugar, usted tiene que tener en cuenta que estamos y que ha llegado al mundo un acontecimiento que ha cambiado la vida de los seres humanos. En segundo lugar, ese acontecimiento no solamente viene con la pandemia, sino es un acontecimiento que ha acarreado una situación de crisis espiritual alrededor del mundo en medio de la iglesia, porque la fe se ha debilitado en todos los estamentos. Y viene acompañado de toda una serie de acontecimientos, como el acontecimiento de caos y de crisis económica que hemos vivido y que en este fin de año ha venido por la inflación y que ha alterado de una manera muy tremenda a la economía, hasta el punto de no conseguirse productos. De la noche a la mañana tenemos unas alzas y tenemos una escasez absolutamente tremenda. Esos son acontecimientos que han llegado al mundo y han llegado al mundo para quedarse dentro del mundo. Así de que no podemos tener esperanzas de que los acontecimientos se vayan y de escondernos detrás de la pandemia y justificarnos detrás de la pandemia cuando hay estos rebotes de pandemia, que nos escondemos y queremos huir, y resulta que cuando queremos huir no nos morimos de la pandemia, sino nos da un infarto a la gente y tal, luego te vi y ya se acabó todo, porque estamos huyendo y hay un temor que no podemos nosotros controlar. Así de que este relato que hemos leído en esta mañana de Malaquías es un relato que nos aproxima a esta realidad, porque este relato está dado cuando el templo había sido reconstruido, los sacrificios y las fiestas se habían reducido y las promesas dramáticas de los profetas como Ageo y Zacarías estaban lejos de cumplirse. Y esto hizo entonces que la nación languideciese, porque había entrado la desesperanza de la fe que ellos tenían y había un letargo en el concepto de Dios. El concepto de Dios había cambiado y las personas no tenían ya tanta expectativa, tanta seguridad como es el ambiente en el que hemos estado viviendo en este tiempo, porque hay un letargo, hay una decepción de Dios. Muchas personas abandonaron la fe, muchas personas se decepcionaron de Dios y muchas personas a la vez han visto que no han habido los resultados esperados, y por eso esa decepción ha hecho que muchas personas se queden en el camino. Pero en medio de esa situación de personas que se queden en el camino, ha sido también como un filtro para, desde el punto de vista espiritual, para medir la fe de muchos hombres y de muchas mujeres. Así de que la espiritualidad usted también debe discernirla, porque la espiritualidad cambia en diferentes tiempos. Hay momentos en donde hay una espiritualidad más o menos estable y vivimos un proceso nosotros, porque a través del progreso que hubo en los años antes de la pandemia, progreso que ya no lo vamos a tener,
Esta es una generación, por ejemplo, que no había habido la inflación. Y dentro de esta situación, dentro de estos procesos que tenemos, pues debemos también tener en cuenta cómo nosotros discernimos la espiritualidad, porque la espiritualidad va cambiando. ¿Me explico? O de pronto me hago entender de la siguiente manera. Si yo voy a quedarme todo el tiempo esperando que las cosas cambien, reitero, si me quedo todo el tiempo esperando que las cosas cambien para ajustar mi vida espiritual y para tener un realce de mi fe, ahí me voy a quedar esperando, porque no va a ser posible que a partir de esa determinación o de esa visión estoy esperando que las cosas cambien y para ello mi fe va a aumentar. Ahí nos vamos a quedar esperando. Es todo lo contrario. En momentos de pandemia, en momentos de recesión, en momentos de enfermedad, en momentos de no entender la realidad, en momentos de ver absolutamente todo oscuro, es que la fe tiene sentido. En momentos en que los acontecimientos no van a dejar de darse y de cumplirse, y quisiéramos esperar, en este caso sí, yo soy mal profeta, quisiéramos esperar buenas noticias, pero los días pasan, y cuando los días pasan las cosas se complican. Eso desde una perspectiva materialista sería una mala noticia para aquellos que tienen una visión del progreso. Pero aquellos que tienen fe y que ven que los acontecimientos se cumplen, se alegran, porque los justos en medio de los acontecimientos pueden mantener la fe y pueden mantener la esperanza. Uy, qué desilusión tan grande, pensé que iba a haber algún amén por ahí, pero qué desilusión. Repito, esto podría decirse dentro de una visión materialista: hombre, y entonces ¿qué vamos a hacer si las cosas van a seguir complicadas? Y entonces eso sería un acto para que su fe sea una fe débil. Pero si usted es un hombre justo, una mujer justa, y puede ver las cosas como cumplimiento de la palabra del Señor, y usted se fija en la esperanza, usted puede decir: Padre, gracias, porque en medio del cumplimiento de la palabra yo puedo tener esperanza, yo tengo esperanza. Esto sucede en medio de este pueblo. Había entonces languidecido en medio de la decepción, porque las esperanzas que ellos tenían de que el reino de Dios fuera establecido en esa época no estaba, el Mesías no venía, no había alternativa, y por eso había un letargo acerca del concepto de Dios. Deben saber ustedes en este tiempo que las nuevas generaciones han adoptado por una negación de Dios, por un ateísmo. Estamos viviendo en medio de un ateísmo, pero no es el ateísmo de Marx, es aquel ateísmo que nos dice: Dios no existe. ¿Y por qué Dios no existe? Porque Dios no hace nada, porque Dios no interviene, porque Dios no arregla esta situación en este mundo presente. Y entonces aquí tenemos otro aspecto, y es que el mundo de la globalización y el mundo del consumo nos ha llevado a tener un concepto para arraigarnos en esta realidad presente, en donde estamos fijando nuestra esperanza a través de una calidad de vida, a través de un bienestar de nuestra vida, y por eso ahí nos agarramos en medio de eso para ver una realidad transformada. Pero entonces, en este aspecto aparece Malaquías a través de una pregunta, y esa pregunta que hace Dios es: ¿cómo Dios ha demostrado su amor a Israel? Y dijiste entonces: ¿en qué nos has amado?
Dice el versículo 2, yo os he amado, dice Jehová. Esa es la manifestación, y Dios mismo les pregunta a ellos: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales dentro del desierto. Este pasaje es absolutamente maravilloso, porque es un pasaje que nos coloca a un Dios, en este caso nos coloca a Dios de una manera muy coloquial. No nos coloca a aquel Dios como aquella relación que tenemos con Dios que se da a partir de las necesidades. Entonces yo me relaciono con Dios porque tengo una necesidad, me relaciono con Dios porque Él me cuida, me relaciono con Dios porque Él me guarda, y me relaciono con Dios porque si no me relaciono con Dios, a lo mejor me va a ir mal en el trabajo y me voy a enfermar, y entonces yo tengo que acudir a un Dios. Y es una relación con Dios en donde Dios es un agente lejano, y cuando yo lo necesito, entonces lo acerco para que pueda intervenir dentro de mi vida. Pero aquí me parece maravilloso la participación de Dios, porque la participación de Dios es un Dios que decide. Es un Dios que decide e interviene en la vida individual de los seres humanos y la vida individual de su pueblo. No es un pueblo, no es un Dios mecánico que da unas instrucciones a alguien, sino que interviene. Y Dios está interviniendo aquí porque Dios toma decisiones. Y toma la decisión porque dice: yo he amado, dice Jehová, ¿en qué nos amaste? Y Dios los amó porque tomó una decisión. Y tomó la decisión de elegir a uno, y tomó la decisión de rechazar a otro. Tal vez tenemos un concepto de un Dios que está quieto y callado, y su participación es nula en nosotros. No, pero aquí vemos a un Dios participativo en la vida de los seres humanos. Es un Dios participativo, y es participativo porque tiene la capacidad de elegir, y elige porque tiene un propósito en la vida de los seres humanos. Eso es lo maravilloso de Dios, y eso es lo maravilloso que vemos en este pasaje. Ahora, la participación de Dios en la vida de nosotros es una participación diaria, porque Dios mira nuestras actuaciones, Dios participa con nuestras decisiones. Y dentro de estas decisiones y los planes que hacemos los hombres, quiero concentrarme en lo siguiente. Edom, que era el pueblo de Esaú, la generación de Esaú. Esaú en su momento decidió, y decidió mal. Pero cuando Esaú decide decidir mal, Dios interviene. Repito, cuando Esaú decide decidir mal, porque fue más importante su visión materialista de la vida, el sustento de la vida, defender el sustento, porque Esaú cuidó más su plato, su sustento, era más atractivo el sustento. Entonces, si usted tiene planes en este año, y usted en este año está tan preocupado, y entonces las perspectivas que tenemos es mejorar el trabajo, si las perspectivas que tenemos durante este año es mejorar el ambiente familiar, porque también lo que trajo la pandemia es que nos hizo muy afectivos, y entonces yo quiero estar con mi chinita, con mi chinito Claudito, y quiero estar recogidito, y los llamo a todos, y nos vamos a una finquita, y estamos solitos, y papito y mamita, y estamos recogidos ahí, y tenemos dentro de ese plan, porque esas son nuestras expectativas,
Y son las expectativas que tenemos desde el punto de vista materialista porque queremos asegurar la vida. Como hay pandemia, como hay crisis económica, como hay crisis afectiva, entonces queremos asegurarlo y queremos asegurarlo con todas nuestras fuerzas. Esaú es el sinónimo de ello porque quería asegurar la vida, quería asegurar su sustento. Pero Dios decide. Dios no se queda quieto. Dios es un Dios que interviene en la vida de los seres humanos siempre. ¿Y por qué Dios interviene en la vida de los seres humanos siempre? Porque yo os he amado, dice Jehová. Porque Dios tiene un amor entrañable en la vida de los seres humanos. No es un amor de apapachar ahí como nosotros queremos manifestar esa clase de amor. No es un amor que va más allá, porque es un amor que nos quiere dar entendimiento para que usted pueda ver otra realidad, para que a través de la realidad no dependamos de una vida de consumo y de una vida materialista y de una vida pasiva en donde nos queremos esconder y usted se quiere esconder de la pandemia. Y entonces, no por menospreciar las redes, pero entonces mejor me quedo en la casa, aquí en las redes, porque me cuido. No, va más allá de eso. Y aquí hay algo maravilloso. Ya creo que debo terminar. Si yo tomo esa perspectiva que tomó Edom, que era la generación de Esaú, entonces mira lo que ellos dijeron: nos hemos empobrecido. Entonces nos hemos empobrecido porque los acontecimientos que estamos viviendo son acontecimientos absolutamente duros. ¿Y qué vamos a hacer? Y esta pandemia nos trajo desgracia. Como nos hemos empobrecido, nos volveremos a edificar. Volveremos a edificar lo arruinado. Y entonces tenemos que reactivarnos. Tenemos que recrear la empresa. Tenemos que fortalecernos. Pero así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré. ¿Me está escuchando? ¿Usted escucha en esta mañana, por favor? Ellos se edificarán, pero yo destruiré. ¿Sobre qué bases, sobre qué planes usted está fundamentando su vida para este año? Sus propios planes. Va a pasar otro año al cuidado de su familia. Va a pasar otro año escondiéndose. Va a pasar otro año en un letargo espiritual a la expectativa de lo que va a pasar. A pesar de lo que va a pasar, ¿será más de lo mismo? ¿O estamos pensando en asegurarnos que ahora que vengan las elecciones vamos a tener nuevas alternativas? Estaba sorprendido con un vaticinio de una bruja y el vaticinio de esta bruja es Colombia, a lo más probable es que va a quedar en las manos. Y yo dije, oye, a lo mejor vamos a quedar en las manos de Petro, de la izquierda, y rechazo. Pero resulta que esta bruja me impresionó porque dijo, vamos a quedar en las manos de Putin. No vamos a quedar en las manos de Petro, vamos a quedar en las manos de Putin. Entonces no sé qué cosa es más terrible. Pero lo que yo le quiero decir en esta mañana, en las manos que sea y en la situación que sea, usted y yo no nos podemos quedar dependiendo de los acontecimientos, porque Dios lo amó a usted, porque Dios lo eligió a usted antes de la fundación del mundo, para que usted
fuera un hombre y una mujer que respondiera diferente a los acontecimientos. No importa quién va a ser elegido de presidente, lo importante es que usted lo eligió Dios, pero Dios lo eligió a usted para que usted responda con una actitud de obediencia delante de Dios, no para que siga intimidado, intimidada, no para que usted se guarde, no para que usted siga viviendo la vida a través de su autosuficiencia. Como yo soy cristiano, no me va a pasar nada. Un camión pasa por encima, pero no le va a pasar nada. A todos los seres humanos nos pasa lo mismo, dijo Eclesiastés. Todo el justo y el injusto de todas maneras se muere. Díganme un amencito, alguna cosa en esta mañana. Este pasaje es interminable, pero quiero que usted piense en sus planes. Si usted teje sus planes sobre sus propios criterios, sobre su propia autosuficiencia, van a ser arruinados. Pero si este año usted lo va a asumir de una manera diferente, porque va a ser un año de obediencia, un año de servicio, en donde dejemos el individualismo para dar totalmente nuestro servicio a Dios. Eso lo va a guardar. El temor a Dios lo va a bendecir. La obediencia a Dios es lo que lo va a sacar adelante. Colóquese de pie, por favor. Cierre sus ojos. ¿Con qué expectativas usted asume este año? Cuando sea febrero, tal vez, o antes de febrero, usted estará pensando en sus planes, en sus metas, y a lo mejor usted las cumplirá, pero tal vez estará muy alejado de lo que Dios quiere, porque Dios interviene y Dios lo mira a usted. Dios miró a Esaú y a Jacob, pero Dios decidió rechazar a Esaú y amar a Jacob, y a partir de Jacob hacer una nación muy grande, Israel. Y a pesar de eso, el pueblo de Israel se apartó de Dios. Y por eso Dios mismo le pregunta: ustedes me dicen en qué os he amado, en qué los he elegido. Y usted tal vez se hace igualmente esa pregunta: ¿en qué Dios me ha amado? Usted tal vez hace esa pregunta: ¿en qué nos amaste? Y es una pregunta que se levanta y tal vez decimos: si Dios nos ama, ¿por qué las cosas están de la manera que están? Las cosas van a estar de la manera que están, porque el propósito de Dios es redimirle y redimirnos para cambiar totalmente a una nueva realidad, y es la realidad que está en el reino de los cielos. Dios nos ha amado, lo ha elegido a usted, y hay preguntas que hace este libro: ¿en qué nos amaste? Y ellos no lo reconocieron. ¿En qué te hemos menospreciado? Y no lo reconocieron. ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué te hemos cansado? ¿En qué no hemos de volvernos a ti? ¿En qué te hemos robado? ¿Qué hemos hablado en contra? Y nunca reconocieron la condición espiritual en que vivían. Extienda sus manos hacia adelante y dígale a Jesús en esta mañana: Jesús, en esta mañana
reconozco mi condición espiritual. Reconozco que necesito tu ayuda. Reconozco que simplemente he tenido en cuenta mis planes, mis metas, es lo que me importa. Mi familia, mis hijos, mi trabajo. En eso estoy aferrado y en eso estoy ahí fundamentado. Pero cuando las cosas no se dan, digo, ¿en qué me has amado? Pero no hemos escuchado que tú nos has elegido para obedecerte, para caminar en medio de los acontecimientos, como dijo el pastor, para alcanzar la victoria y para saber que somos hombres y mujeres que nos has elegido para trasegar un camino diferente. Diga: Señor, cambia mi pensamiento, llévate mi derrota. Y finalmente diga: yo no puedo con mis planes, Señor, porque tú los vas a destruir y tú no me vas a elegir. Necesito, Señor, que tú seas mi guiador, el restaurador de mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.